Siempre partimos los banqueros de alimentos de reconocer que hay una realidad contrastante en nuestro México y eso duele muchísimo. El tema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos anda por un volumen cercano a los 30 millones de toneladas por año. Más o menos estamos hablando en promedio por minuto de unos 42,000 kilos de comida consumible por nosotros, por nuestras familias, por nuestros vecinos, que se desecha por diferentes razones y a lo largo de toda la cadena de valor, pero hablamos de casi 30 millones de toneladas. Al mismo tiempo que hay casi 29 millones de personas que viven en condiciones de carencia alimentaria, que es esa categoría que el Coneval, que es el órgano responsable de la medición de la pobreza en todas sus dimensiones en México, ellos refieren en su reporte al cierre del 2020 este número de 28,6 millones de personas en carencia alimentaria y veníamos de que eran antes de la pandemia 25 millones y medio, ya era un problema grave y ahora recrudeció a raíz de la pandemia, no se diga en estos momentos con la situación de crisis económica e inflación y el mismo efecto tenemos en las pérdidas y desperdicios de alimentos, veníamos de 20 millones de toneladas en el 2016 o 2017 de acuerdo a Banco Mundial para que ahora sean casi 30 millones de toneladas. Problemas interrelacionados que recrudecen y por lo tanto nos tienen que invitar a accionar para solucionarlos. Los responsables somos todos y cada uno de nosotros porque somos consumidores y tenemos prácticas que promueven el desperdicio de alimentos, pero hay que reconocer que en países como el nuestro, países de bajos ingresos, donde ocurre la mayor cantidad de comida siendo tirada es en la fase inicial de la cadena de valor. La parte de cosecha y post cosecha hace falta fortalecer los conocimientos, la infraestructura, la cadena de frío, hace falta hacer algunos ajustes a nuestro sistema alimentario porque en ocasiones producto que viene del campo hace un viaje que atraviesa medio país, se llega al centro del país para luego regresarse 3 estados que es donde se va a comercializar. Ahí ya hay una pérdida importante. Justamente la FAO, que es quien empieza a hacer hace muchísimos años esta distinción entre pérdidas y desperdicios de alimentos, las pérdidas ocurriendo en las primeras etapas de la cadena de valor, precisamente en el campo, en el traslado, en los empaques, en la transformación y la parte de desperdicio, que es ya en la fase de consumo. Hablamos de supermercados, de hoteles, de restaurantes y de nuestros hogares. En todas las fases se pierde o desperdicia alimento, pero en particular hay mayor oportunidad de rescate, hay mayor volumen de alimento perdiéndose en las primeras etapas en países como el nuestro. No significa esto que como consumidores no podamos hacer algo. A partir de hoy, nosotros podemos empezar a hacer cambios en la forma en que vemos y valoramos los alimentos, en la forma en que planeamos y hacemos las compras, en la manera en que acomodamos el alimento en la despensa y en el refrigerador, en que organicemos un menú, en que cambiemos la forma en que ordenamos en los restaurantes, preguntando antes cuál es la guarnición. Si no me gusta, por favor no me la sirvan. Vemos tan natural que se quede comida en nuestros platos que eso hace que no estemos conscientes de que el problema es serio, pero que tenemos manera de solucionar en corto como consumidores y también con un impacto mayor a través de modelos como el que trabajamos en los bancos de alimentos de México. Siempre nos referimos a que el desperdicio de alimentos tiene un triple impacto negativo. El primero es el económico. Tirar comida significa tirar dinero. Y hablamos tan solo en nuestro país de tirar unos 491,000 millones de pesos, un 3% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño es el impacto. Se tire donde se tire, en casa, en el campo, en el restaurante, etc. Por otro lado está el impacto social, lo que decíamos al inicio de la conversación, que hay casi 29 millones de personas que no tienen acceso a un alimento que ya existe. De ese tamaño es el impacto social. Y por último y no menos importante es el que mencionas, es el impacto medioambiental, porque tirar el alimento que se desperdicia en México implica generar más de 36 millones de toneladas de CO2, más o menos una flotilla vehicular de 16 millones de vehículos generan esta contaminación, que es lo mismo que tirar el alimento. Tirar comida contamina y se habla muy poco de eso. Por otro lado, la huella hídrica no es en absoluto menor. Toda el agua que se requiere para producir la comida que nunca fue aprovechada sería suficiente para abastecernos a todos en nuestro país por más de 2 años. Te hablo de todo lo que se tira de comida en un año requirió agua para producirse. Pues esa agua sería suficiente para abastecernos por más de 2 años. El impacto medioambiental es importantísimo, que también eso deriva a que nosotros tengamos algunas alianzas porque hay empresas movidas por este interés de un impacto mínimo medioambiental y ahí es donde hace sentido cómo tenemos que cerrar la llave y evitar que ocurran pérdidas y desperdicios de alimentos. IPADE. The World Calls.